Vamos a informar sobre el caso cuya etapa operativa se desarrolló en el día de la fecha con la detención del señor Gihatsi. Fue un trabajo de largo alcance, realmente, casi 2 años de ardua tarea, el Ministerio Público en su rol, dirigiendo la investigación, la Senat con un excelente trabajo de coordinación y con una amplia gama de información transnacional dada la naturaleza del hecho investigado, que fue lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Son casos muy sensibles y en particular este lo fue y es de alto valor estratégico. La causa local avanzó muchísimo, hay actos investigativos de relevancia, no los puedo mencionar porque el señor Gihatsi no es la única persona investigada y por estrategia investigativa tampoco puedo ser muy explícito en eso, pero con Senat, con el CIU Senat en particular, manejamos muy bien eso y comprenderán que para llegar al objetivo principal en este tipo de investigaciones, muchas veces no podemos arriesgar en solicitar informes a entidades, en hacer constituciones y otros aspectos en causas tradicionales. Entonces, el día de la fecha, ejecutamos satisfactoriamente en conjunto este procedimiento y en esta misma ocasión, ese componente de transnacionalidad se insertó con una petición concreta que fue canalizada por el conducto pertinente y a través de nuestro fiscal de asuntos internacionales. Se propició y obtuvo la orden de detención preventiva con fines de extradición del señor Gihatsi y fue así que hemos ejecutado la misma y es la que está vigente a la fecha. Vuelvo a decir, en paralelo la causa local sigue con las investigaciones propias con el CIU Senat y ahora se inicia el camino, la dinámica procesal de lo que es la causa de la parte internacional propiamente dicha a partir de del requerimiento de detención preventiva con fines de extradición. Eso les puedo decir en breve síntesis, quedo abierto en sus palabras, pero querría que me complemente en esta vertiente que acabo de señalar el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. Muy buenas noches a todos. Fortaleciendo un poco y haciendo eco de lo que decía el colega Marcelo Pecci, efectivamente hoy hemos receptado por los conductos diplomáticos una petición directa de detención provisional. Problemas de sonido, vamos a acercar los micrófonos un momento. Ya. Ahora están solucionando los inconvenientes de audio para poder continuar. Estaba hablando Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. Que hoy hemos receptado a través de los conductos. No. Por allá, nuevamente ya habrían solucionado y bueno, quiero tomar la palabra. Conductos diplomáticos, una solicitud de detención provisional con fines de extradición proveniente del Tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos de América con respecto a esta misma persona de la que les hablaba el colega Marcelo Pecci, Qasem Mohammad Hijazi, y efectivamente hemos implementado los mecanismos formales por la vía judicial y obtuvimos una orden de captura con fines de extradición proveniente del juzgado de delitos económicos del segundo turno de la capital. Esa orden de captura fue transmitida a través de los conductos pertinentes a la Policía Nacional y se ha ejecutado con ayuda de CIU Senat la orden de detención específica y se ha lógicamente logrado la detención y puesta a disposición de la justicia de este sujeto. Ministra. En este momento ya va a empezar la ronda de preguntas. Bueno, hola, a ver, ¿se escucha?
No se escucha. No se escucha. Bueno, la consulta es la siguiente. Si fue una coincidencia el procedimiento o es una consecuencia de la medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos. Es una derivación, ¿se escucha? Sí. Es una derivación del trabajo de cooperación internacional constante. Sabíamos que se iba a dar esa circunstancia de un momento a otro. Por razones de estrategia o conclusivas, la justicia de los Estados Unidos instauró esa petición que implica cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y hemos dado inicio al citado petitorio. Entonces, la respuesta es, este tipo de circunstancias no son coincidentes. Lo hemos hecho con Nader Farhat, lo hemos hecho con Mahmoud Barakat y lo seguiremos haciendo con varios de casos que tenemos pendientes en cuanto tengan los fundamentos necesarios. ¿Qué corresponde ahora, teniendo en cuenta que ya está siendo buscado por los Estados Unidos, que la investigación está firme en dicho país? ¿Se va a realizar una extraditación? ¿Se va a continuar con el proceso en nuestro país? ¿Qué es lo que corresponde teniendo en cuenta ese elemento? Bueno, como les decía, a partir de este momento está puesto a disposición de la justicia paraguaya para transitar un proceso formal de extradición. Seguramente en el transcurso de la mañana posiblemente se lleve a cabo la audiencia de identificación y de instrucción extradicional, que es el primer acto del proceso extradicional, y a partir de ese momento sabremos cuál sería el futuro procesal del caso, sobre la base de la ingeniería procesal de la defensa de este extraditable. Ahora, la situación de las otras dos personas, del hijo y también en este caso de esta esposa, de esta señora de apellido Doldán, ¿cuál es la situación procesal de estas personas? ¿Van a ser detenidas? ¿Hay orden de captura también en contra de ellas? La orden de captura concreta es contra Qasem Mohammad Hijazi, solamente contra él. La cuestión del programa global de los Estados Unidos sobre la base de la sanción personal y financiera que se dio a conocer hoy es una cuestión totalmente accesoria al proceso de extradición y, como te digo, reitero, la única persona requerida en el marco del proceso extradicional es esta persona. ¿Pero estas personas están también en la mira de la justicia paraguaya o no? Yo no te podría adelantar con respecto a eso porque estoy solamente tramitando el proceso extradicional. En este caso, lo que tiene que ver con Liz Paola Doldán, habla de que supuestamente en algún momento ella se habría prestado para pagos a funcionarios de aduanas, que tienen que ver también con sobornos, coimas. Sobre eso se tienen datos, se está investigando sobre algo, algo que pueda aportar fiscal. Hay varias unidades fiscales que tienen casos muy sensibles. Realmente que yo pueda hacer hincapié, entrar en detalles, en hipótesis de esa naturaleza, es impropio. Entonces, puede ser una persona investigada. Y de hecho, cuando lo es en casos de esta naturaleza, en un determinado momento, habitualmente el Ministerio Público obtiene los resultados como este. Entonces, no podemos descartar que sea investigada o haya sido investigada, ¿no? ¿Existirían otras personas investigadas teniendo en cuenta este esquema importante y grande? En el caso que está a mi cargo, como ya lo señalé, hay más de una persona que está sospechada y que es sujeto de avance investigativo por razones de estrategia y de naturaleza propia de la investigación. No puedo entrar en detalles en eso, sepa comprender. Fiscal, ¿cuánto dinero aproximadamente movían esta organización criminal de forma mensual y qué implicancia tiene que en este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos menciona la vinculación de políticos, policías y demás también en este esquema? Sobre la primera parte de la pregunta, tengo que partir de la premisa de que el lavado de dinero es un hecho muy técnico, muy específico, muy complejo. La cuantificación ya llega en una etapa ulterior. Entonces, hoy por hoy no lo puedo señalar, pero si tomamos como referencia el eslabón que la justicia americana inserta provisoriamente en el pedido de detención, tenemos que aproximadamente $1.600.000, cuanto menos en un determinado periodo de tiempo, habría estado
moviendo esta persona hoy detenida. Pero eso puede ser un dato muy parcial, a modo de referencia. Y con respecto a la vínculos con políticos, policías. No me consta. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, refiere a como lo explicó muy bien el doctor Doldán, refiere a un tipo de designación que hace los Estados Unidos. A partir de allí no podemos enlazar eso automáticamente con un determinado caso que está siendo objeto de investigación. Si así lo recibiésemos como cooperación espontánea, cooperación internacional formal, será correctamente valorado. Y, naturalmente, en casos como estos, donde ya se activa un proceso de extradición. Fiscal, creo que este punto es importante esclarecer también, porque estamos hablando de una persona que ya estaba siendo investigada por los Estados Unidos. Acá también se lo había investigado. La situación de él, ¿cuál era? Estaba prófugo, existía una suerte de limpiaje, digamos, por parte de la justicia hacia esta persona. ¿Por qué recién lo detienen ahora a esta persona? Se hace referencia a un caso anterior, más de una década atrás. Bueno, habría que revisar con responsabilidad y detenimiento ese caso. La información parcial que nos llega ante el caso de hoy es que el Ministerio Público ha perseguido penalmente y ha activado todos los mecanismos al respecto y, bueno, habría que revisar el fallo jurisdiccional que decidió y evaluarlo. ¿Él fue sobreseído? No tengo constancia, pero naturalmente no tenemos un referente de condena como antecedente de este señor. Fiscal, ¿Y por qué? Concluyendo a lo que preguntaste, ¿y por qué recién ahora? Porque esto es lavado de dinero. Esto no es una flagrancia de hurto en vía pública. Son 2 años de investigación, vuelvo a reiterar. Me encantaría editar un libro y decirte todo lo que investigamos con Ciusenat en este año, pero no lo vamos a hacer porque echaríamos por tierra, ¿no? Entonces, este fue el momento que fue propicio, así como para los Estados Unidos, fue propicio requerir un pedido provisorio de detención preventiva. Y enhorabuena, el lavado de dinero es transnacional y seguiremos luchando contra este flagelo en el marco de la cooperación interinstitucional, como lo hacemos en este caso con Senat, interno en el Ministerio Público, como lo hacemos con asuntos internacionales, y naturalmente, una vez más, lo seguiremos haciendo en el ámbito de la transnacionalidad. Fiscal, pero no deja de hacer ruido el hecho de que esta persona justamente haya sido detenida en el momento que Gafilap está en nuestro país. Nosotros como servidores de la sociedad, como titulares de la acción penal pública, y estoy seguro que la ministra de la Senat también como fuerza estatal encargada de la persecución y la investigación de hechos de narcotráfico, todos los días estamos activando, estamos obteniendo condenas, estamos realizando procedimientos. Si va a haber coincidencias, que hayan 1001 coincidencias, pero seguiremos realmente haciendo y obteniendo los resultados que estamos realizando. Pero para aclarar más otra vez, fiscal, ¿estaba o no estaba prófugo esta persona, Qasem? No tenemos constancia alguna de que tenga una orden de detención. Un poco el comentario de mi colega Pechi. Es importante resaltar que esta no es una orden de detención proveniente de la justicia paraguaya de manera directa, sino está encaminada a una solicitud formal del gobierno de los Estados Unidos de América a Paraguay. Esa solicitud de detención con fin de extradición es temporal y el hecho de que coincida con la presencia del equipo de evaluadores del Gafilat es una circunstancia totalmente ajena al funcionamiento de la justicia penal en particular. Como dice Marcelo, es una coincidencia estupenda, pero es totalmente coincidencia. ¿Cuándo nuestro país recibió justamente esa orden de detención y esa orden de extradición? Esa orden de detención por las vías diplomáticas fue presentada por la justicia de los Estados Unidos el día de hoy a Cancillería. De la Cancillería Nacional, el día de hoy se presentó a la Corte Suprema de Justicia, ahí se asignó un juzgado y se ejecutó la detención. ¿Cuándo se daría esto, la extradición, si es que se va a ejecutar? Como les decía hace rato, a partir de la audiencia de instrucciones tradicional, vamos a tener nosotros un conocimiento un poco más acabado de cómo va a avanzar el proceso mismo, en razón de que el extraditable
tiene la potestad y el derecho de someterse a una extradición simplificada que lógicamente acortaría todos los procesos, como también tiene derecho a someterse a un trámite formal de extradición, y a partir de ese momento la justicia norteamericana cuenta con 60 días corridos desde el momento de la detención para remitir todos los documentos que justifican y formalizan la solicitud de extradición, con todas las circunstancias probadas que van a acompañar ese exhorto formal. Mencionó que este proceso ya lleva 2 años, pero para tener más exactitud o para aclarar nada más, ¿hace cuánto lo tienen identificado a él, su movimiento, la ubicación del mismo, para justamente empezar a tener el seguimiento de los pasos y poder realizar la detención? Hace 2 años iniciamos la investigación. El proceso formalmente se inicia con una imputación. Entonces son varios los eslabones probatorios que fuimos en este tiempo colectando y conjugando. Entonces, realmente en forma satisfactoria propiamente. Sí, estaban cambiando el micrófono. En el 2004 él fue investigado ya por la fiscalía, ¿es así? Él y su hermano en el caso de Qasem. Según la referencia histórica, la retrospectiva, sí, tenemos esa información. Ahora, ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Han pasado bastantes años. O sea, ahora mismo, ¿qué información usted nos puede dar, fiscal? Bueno, ahí debes entender que las conductas penales son específicas. Cuando una persona realiza una conducta, se la investiga por esa acción o omisión en particular y en un tiempo determinado. Yo no le puedo investigar a una persona porque en el 2004 tuvo un antecedente. Eso es un antecedente y podrá ser valorado de acuerdo a nuestra ley penal en algunas circunstancias. Pero esta investigación es concreta. Son conductas de lavado de dinero, son tipologías de lavado de dinero respecto de las cuales obtuvimos valiosa cooperación. Bueno, esto es lo que están diciendo las autoridades que se encargaron de la detención de Qasem Hijazi, acusado ya en el 2005, pero hace 2 años una nueva investigación es la que la Fiscalía abrió. Es que en otros casos tuvo sobreseimiento provisorio y demás, Enrique. En otros términos, no hay orden de captura por parte de la justicia paraguaya sobre Qasem, sino de los Estados Unidos.